Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Voy a presentar a los integrantes de nuestro siguiente panel titulado La innovación jurídica internacional en regulación sanitaria que pocos conocen. Primeramente me permito presentar a Hilda Maestre Hernández. Hilda es abogada por la Escuela Libre de Derecho y especializada por la misma escuela con más de 15 años de experiencia en materia regulatoria sanitaria con alto enfoque farmacéutico. Tiene experiencia en industrias de consumo masivo, alimentos, suplementos alimenticios y fórmulas lácteas. Ha sido miembro de diversos comités de propiedad intelectual en asociaciones de la industria farmacéutica, ha sido consejera de análisis publicitario, ha ocupado puestos directivos en empresas de medios y publicidad. Ha efectuado diversas publicaciones en materias de propiedad intelectual y regulación sanitaria y es directora jurídica y de cumplimiento de Novo Nordisk desde 2012. A partir de 2018 tiene adicionalmente a su cargo la Dirección de Ventas y Marketing para Gobierno en la misma empresa. Hilda, bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación de NADE. Ahora me permito presentar al doctor Cristian López Silva. Cristian realiza actividades académicas, profesionales y de colaboración con la sociedad civil. En el plano académico, Cristian es licenciado en Derecho por el ITAM, cuenta con maestría en Derecho Biotecnológico y Ética, así como un doctorado en Regulación Internacional de Ciencias de la Vida por la Universidad de Sheffield del Reino Unido. Ha realizado diversas publicaciones, entre ellas un artículo sobre regulación de medicamentos biocomparables que fue citado por la Suprema Corte de Justicia y ese caso dio origen a 3 tesis de jurisprudencia. Cristian actualmente es socio del despacho Baker & McKenzie, donde dirige el Grupo de Industria de Salud y Ciencias de la Vida para México y es miembro del comité directivo de los grupos para América Latina y para América del Norte. Tiene más de 17 años de experiencia en regulación de ciencias de la vida, derecho farmacéutico y biotecnología. Cristian, muchas gracias por estar aquí y por toda tu labor en ANADE. Y finalmente me permito presentar al doctor Mario Alanís Garza. Mario cuenta con una amplia experiencia profesional desde el ámbito económico y regulatorio internacional. Hasta ha tenido responsabilidades diplomáticas y proyectos de índole social en el gobierno federal. Actualmente se desempeña como consultor independiente en asuntos regulatorios, económicos y de comercio exterior. De 2012 a 2018 dirigió los asuntos internacionales de la COFEPRIS, impulsando la presencia, vinculación y armonización regulatoria en otros países y con organismos multilaterales de salud. Asimismo, fue responsable de la negociación de las secciones farmacéutica, de dispositivos médicos y de cosméticos en los acuerdos comerciales que México ha asignado recientemente. Mario colaboró también como representante ante la OCDE en temas de comercio internacional, política de inversión, política regulatoria, política de competencia y política industrial. Estudió un doctorado en economía por la Universidad de Pensilvania y la carrera en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Muchas gracias, Mario, por estar con nosotros. Y bueno, para introducir un poquito nuestro panel, quisiera hablar de la gran importancia que tiene la regulación internacional y la búsqueda que ha realizado nuestro país en años recientes para tratar de lograr una armonización a nivel internacional y la relevancia que tiene para nosotros como abogados el buscar esta especialización, este entendimiento de la parte técnica, de la parte científica para poder traducirlo en la vida cotidiana de abogados, consumidores y en beneficio de las empresas. Y cedo la palabra para iniciar a Cristian, quien nos va a platicar un poquito del contenido de los capítulos relacionados en los últimos tratados comerciales, CPTPP, TEMEC, Alianza Pacífico. Mario, Cristian, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Agnite. Agradezco la invitación, obviamente de la NADE, para participar en este evento. Adrián, muchas gracias. Es uno de los temas, cuando platicaba precisamente con Adrián, de cómo incluir algunos de los desarrollos normativos que han ocurrido en México y en el mundo, que involucran a la salud, al tema de salud y a la regulación sanitaria. Veíamos que hay una gran cantidad de temas, varios quedan reflejados en el programa. Platicábamos que respecto a este desarrollo es algo, como dice el título, que no se conoce mucho. No se conoce mucho porque involucra tanto aspectos regulatorios como aspectos jurídicos. Yo le preguntaría a la audiencia quién, y eso lo platicamos, hacer la pregunta, ¿no?, juntos para entender un poco quiénes son los que nos están escuchando, es quiénes en sus empresas tienen realmente en su radar desarrollos desde el punto de vista de derecho internacional.
muy pocos. ¿Quiénes tienen dentro de su ámbito de actuación los aspectos regulatorios para un abogado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, como 10. Definitivamente la minoría en la audiencia. Ese es uno de los retos. Esto es uno de los temas que combina aspectos legales, regulatorios y locales e internacionales. Eso es parte de lo que lo hace interesante, pero también de lo que lo hace complejo. Luego entonces, si empezamos la presentación, por favor. La que sigue. O sea, bueno, el título ya más específico, lo que les quiero platicar yo sería Anexos regulatorios en tratados internacionales comerciales. Eso es el desarrollo que pocos conocen en derecho internacional y regulación sanitaria. ¿De qué se trata? Me voy a tener que parar para poder estar también haciendo referencia a la pantalla. Espero que no se saquen de onda, el contenido está en inglés, voy a hablar en español. Esto es una presentación que ya hicimos antes juntos con Mario. Fuimos a una misión comercial a Japón y Corea en septiembre pasado, y esto era parte de lo que les platicábamos también allá en un ánimo de promover México como país de inversión en los mercados, por ejemplo, regulados en materia de salud, que incluye medicamentos, dispositivos y una gran cantidad de productos de consumo, de tabaco, alcohol, en fin. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? El tema es que ha sucedido algo que no se había logrado por muchísimo tiempo en derecho internacional, que es meter el tema de salud a un tratado comercial internacional. ¿Cuál es la ventaja de hacer eso? Si ustedes se acuerdan, los que tengan dentro de su ámbito de aplicación de sus actuaciones en las empresas el tema de propiedad intelectual, podrán recordar que la propiedad intelectual tiene muchísimos tratados internacionales, está bastante en ese sentido armonizada, sin embargo le faltaban dientes. Realmente cuando cambia la propiedad intelectual y se hace mucho más enforceable, ¿no? Se puede llevar a la práctica, hacer valer y hacerle frente a aquellos países que no estén adoptando los criterios, es cuando la propiedad intelectual se sube a los tratados internacionales de comercio. ¿Cuándo sucede eso? Con el NAFTA. O sea, el primero, México en ese sentido participó de la historia de la evolución de derecho internacional, de cómo sube propiedad intelectual, se sube el capítulo, el anexo a capítulo en ese sentido, al NAFTA. Ese modelo de NAFTA que estaba sucediendo en el mismo momento, se estaba negociando las reglas, el acuerdo de la Organización Mundial de Comercio, se lleva hacia allá. Y cuando eso sucede, es la explosión. Entonces es cuando la propiedad intelectual realmente se armoniza a nivel mundial, y lo podemos ver en términos de patentes, que sean los 20 años, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos enfrente? La posibilidad de que ahora que se haya subido el tema de salud, podría suceder algo similar en esta área. ¿Por qué es importante? Porque actualmente, si este es un mapa del mundo, lo que sucede es que cada país tiene su propia regulación sanitaria. Entonces, las reflexiones que había en el panel anterior de cómo regular, ¿no? La innovación, cómo regular nuevos productos, pues se complica porque cada país va a seguir su propio esquema. Luego entonces, para una empresa, el tema de armonización regulatoria es sumamente importante. Significa que tú, cuando vayas a sacar un producto, podrías hacerlo de manera mucho más uniforme en lo que tienes que hacer, tus obligaciones en varias regiones, en varios países, en fin. ¿Cómo se le conoce este tema? El duro, digamos, es el de armonización. Es lo que ojalá sucediera, es lo que no hay, ojalá se camine hacia allá. El término que se está retomando ahora es más bien el de convergencia. Convergencia regulatoria. Es el término más o menos que se está adoptando para encubrir muchos otros temas. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, y voy a empezar como de adelante para atrás. De adelante, en el sentido de, en la región latinoamericana, sucede algo muy interesante. Se firma un tratado internacional regional, ya no multilateral, porque eso es otra cosa de lo que está sucediendo en comercio internacional. Empiezan a surgir más áreas regionales de comercio, y la parte multilateral ahorita está un poquito atascada, pero no significa que no se mueva, se está moviendo el comercio internacional a través de estos. Surge la Alianza del Pacífico, que como recordarán y están ahí sombreados, es México, Colombia, Perú y Chile. Lo que sucede con este tratado es algo muy interesante, es lo que queremos platicar hoy. Participa
las empresas de ese esquema, participan los agentes regulatorios en ese esquema, y ahí tiene, y por eso también entonces invitar a Mario, que le tocó estar ahí en esos esfuerzos de México de subirse a una discusión de qué cosas podemos simplificar y armonizar en términos de regulación sanitaria. Entonces, eso es lo que en su momento, cuando la Alianza del Pacífico logra subir un anexo regulatorio, se vuelve un gran tema a discusión y de éxito y de avance normativo internacional. ¿Qué sigue? ¿Qué es exactamente lo que sucedió? Visto desde un punto, y a mí me toca dar una como introducción un tanto más académica, de decir qué es lo que está sucediendo ahí. Lo que está sucediendo es que dentro de un tratado internacional, como decíamos, se divide en capítulos. Los tratados de comercio, normalmente desde hace mucho, del NAFTA, desde la OMC, tienen, por ejemplo, 2 capítulos que son, entre otros, tiene un capítulo de barreras técnicas al comercio y de medidas sanitarias o fitosanitarias. Ambos tienen disposiciones que nada más dicen se pueden adoptar medidas que protejan a la salud, pero nada más, y una serie de medidas para asegurarse, de obligaciones para asegurarse que no sean más restrictivas de lo necesario. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Por un lado, con ese contexto, primero se da un enfoque más suave, que es vamos a meter un nuevo capítulo que no existía antes en los tratados internacionales de comercio, que se llama de mejora regulatoria. Eso nos suena aquí a los mexicanos porque tenemos todo un área desde la Ley Federal de Procedimiento Administrativo de mejora regulatoria. ¿Cómo hacer para que sea más predecible y transparente el proceso de emisión de las normas que hace, sobre todo el Poder Ejecutivo? Entonces se sube un capítulo en ese sentido. ¿Qué es lo que tiene? Tiene herramientas para reducir las posibilidades de que algo se salga totalmente de esquema y tengas mecanismos para reportarles a tus socios comerciales qué es lo que estás haciendo. El otro fue el enfoque duro, que es definir que los anexos que se están subiendo a los tratados de libre comercio se inserten como anexo de qué. Y curiosamente la mayoría lo ha hecho a capítulos de medidas técnicas al comercio. Y eso es muy interesante para aquellos que se dedican a comercio internacional, porque no es, es moverse del esquema del SPS, de las medidas sanitarias y fitosanitarias. Eso tiene grandes implicaciones en términos de cuál vía te conviene para ir a cuestionarle a un país si no hizo lo que debería. Eso es lo que está sucediendo estrictamente en términos como legales académicos. La que sigue. Ahora, ese modelo que fue entonces sumamente exitoso, y los que estaban poniendo atención se dieron cuenta de que, caray, por primera vez, y además en Latinoamérica es el lugar donde más se defienden los países la soberanía, ¿no? Entonces, amarrarse a la bandera y decir, no puedo, hay ciertas áreas que no puedo entrar porque es ya muy adentro de mi soberanía, y hay varios términos para referirse a eso. Lo que se hace entonces es poner atención, decir, caray, ellos están haciendo eso. En ese momento justo se estaba negociando el TPP. Ese esquema se adopta, se exporta, es el fenómeno de exportación regulatoria o de esquema de negociación. Se exporta lo que en su momento era el TPP, que como recuerdan entonces ya son muchísimos más países que lo que podría pensar uno que era la Alianza del Pacífico solamente en la región latinoamericana. La que sigue. Después, como saben, el TPP se queda paralizado, ya deja de estar ahí sombreado, por ejemplo, Estados Unidos, se sale, ¿no? De ahí queda en incertidumbre, después se pasa y se muta a lo que es el CPTPP, y es el resto de los países acuerdan seguir adelante a excepción de ciertas disposiciones. ¿Qué es lo que hace ahí? Se mantiene el esquema, se exporta, como les decía, este desarrollo, y también hay anexos regulatorios. ¿La que sigue? Ahora entonces y se pasa al NAFTA, que le dieron 2 clics ahí, pero se pasa el mismo modelo a las negociaciones que estaban ocurriendo el NAFTA, que ahora se llama USMCA o TMEC en México. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ya con estos 3 antecedentes, y hay otro cuarto y lo va a platicar Mario, pero ahorita no me detengo en eso, que es el de Europa, o sea, México-Europa, ya podemos hablar que hay un nuevo template para los tratados comerciales internacionales. Entonces ya esto es lo que podemos esperar, o sea, ya es tendencia, ya es hacia adelante, seguramente el nuevo formato que incluirán todos los tratados de libre comercio, porque es lo que sucede, se va hacia adelante, se va construyendo sobre lo anterior. La que sigue.
Ahora cabría preguntarse que cómo surgió esto, ¿no? O sea, y por eso decía, empezó de adelante y un poquito para atrás. Les platicaba de Latinoamérica y de lo que hizo la Alianza del Pacífico, porque fue como la culminación de ese modelo. Sin embargo, podemos voltar hacia atrás y decir de dónde salió esto, porque normalmente se va construyendo, como decía, de forma gradual, y puedes ir a mapear de dónde salieron las ideas. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? En realidad, si voltea a ver uno la evolución de este tipo de capítulos de mejora regulatoria, por ejemplo, podemos observar que cuando Europa y Canadá están negociando su propio tratado, que se llama el Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, lo incluyen. Después, el siguiente, en el Tratado de Libre Comercio que firma la Unión Europea y Corea del Sur, se incluyen elementos similares, el de mejora regulatoria y otros aspectos ya de empezar a pensar en simplificación un poco. La que sigue. Entonces, una de las conclusiones es, no es nuevo totalmente, no surge de la nada, digamos. Y, por ejemplo, al principio solamente cuando fuimos a Japón y Corea solamente queríamos decirles, el desarrollo es de ustedes, ¿no? Es de Asia-Pacífico, ustedes lo inventaron. Pero también hay que ver que en ambos participó la Unión Europea, entonces ellos en gran parte son promotores de esta idea original. Pero al mismo tiempo hay que reconocer, y eso ya lo agrego yo acá en esta presentación, es desarrollado en su pleno alcance en Latinoamérica, y en realidad hay que verlo como históricamente cómo se van dando las negociaciones, realmente propuesto por México. O sea, el rol de COFEPRIS en ese sentido fue levantar la mano y decir, sí estoy en el área de salud. El área de salud es la que normalmente y medio ambiente se deja fuera, o se trata de dejar afuera del alcance de un derecho internacional, de las disposiciones obligatorias de un derecho internacional, para que eso quede en la tranquilidad y soberanía de los países que firman ese tratado internacional. Entonces, ahí hay que reconocer que al hacer eso COFEPRIS sí fue muy hábil, y hay unos aspectos muy particulares de la Alianza del Pacífico. Se firma, por un lado, una estructura institucional que dice las empresas van a discutir algo, y después se firma otro tratado paralelo que dice entre los reguladores vamos a ir platicando. Y esas pláticas y esas estructuras van derivando en que se generen contenidos y que COFEPRIS diga, pues podemos hacer algo en común, podemos ir simplificando. No me voy a meter a qué cosas porque eso les va a platicar Mario. La que sigue, creo que es la última. Eso es todo. Eso es el desarrollo que le queremos platicar, y ahorita vamos a tratar de tener dos visiones, una de alguien que estuvo ahí como regulador, como negociador, que es Mario, y por otro lado una visión de empresa, es de cómo ve una empresa, y eso ya es con Hilda, esto que está sucediendo, qué podemos hacer con ello, cómo se puede beneficiar una empresa, pero también qué cosas deberíamos estar poniendo atención al respecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristian. Cedo el micrófono a Mario, que nos hablará de la experiencia como negociador. Muchas gracias, Zach. Agradezco mucho también a Nade y en particular a Cristian por invitarme a compartir con ustedes, de alguna manera la experiencia como negociador, como regulador y los resultados y los retos que como país tenemos en esta industria. Creo que el título del evento, Innovación y Derecho, es muy pertinente, particularmente en las industrias relacionadas con la salud, donde la innovación y la tecnología va de una manera tan rápida avanzando que normalmente la regulación va rezagada y va tratando de alcanzar la innovación y va tratando de cumplir con ella. Entonces creo que en particular en esto es muy importante. Yo lo que voy a hablar voy a centrarme en las negociaciones recientes. La siguiente filmina, por favor. De alguna manera quiero concentrarme en algunos retos que las empresas están enfrentando, pues por un lado en farmacéuticas, en cosméticos o en dispositivos hay una manufactura globalizada, hay partes de procesos o componentes en distintas partes, pero al mismo tiempo enfrentan regulación diferenciada
en algunos casos, y eso pues es un gran problema. ¿Por qué? Pues porque acaban teniendo que cumplir con una regulación, teniendo que cumplir con otra en otro país, y todo eso son costos y es tiempo. Y bueno, cada país impone su regulación queriendo proteger la salud de sus habitantes. Sin embargo, hay instancias de armonización internacional que ayudan mucho a tener una discusión global y avanzar en esto. Y bueno, se enfrentan también, pues, precisamente lo que decía, garantizar la cadena de valor y todo el gran problema de productos falsificados o de baja calidad debido a esa falta de armonización regulatoria. Hay agencias muy estrictas, agencias que son quizás más permisivas, entonces se vuelve muy importante, en particular en la salud, tratar de armonizar. La siguiente, Filmina, por favor. En este sentido, yo quisiera iniciar citando un estudio de finales del año pasado de la OCDE sobre cooperación regulatoria internacional en México. Entonces, un estudio muy completo del objetivo, los beneficios, los retos, distintas industrias, y bueno, aquí habla de qué manera puede haber cooperación regulatoria entre los países, y precisamente el tema que hablamos es a través de disposiciones en acuerdos comerciales, que es lo que en esta ocasión vamos a hablar, que es la manera como se incorporó. Sin embargo, hay otras instancias de cooperación en las que los reguladores con frecuencia participan, instancias internacionales para medicamentos, para dispositivos, etcétera, pero los acuerdos comerciales son una manera. La que sigue, por favor. Ahora, los acuerdos comerciales originalmente, pues básicamente se abocaban, y el primer NAFTA era principalmente gradualmente a reducir aranceles, y había algo de otro tipo de las llamadas barreras no arancelarias. Los nuevos acuerdos enfatizan mucho en estos temas, que es armonizar regulaciones, porque puede ser una barrera muy grande que implica costo, que implica tiempo. Y bueno, estas regulaciones precisamente son un tema muy importante, creo yo, para ustedes como abogados o responsables de áreas jurídicas, pues porque son compromisos que la autoridad impone y ustedes de alguna manera tienen que ayudar a cumplirla, vigilar que se cumpla y hacer y contribuir en este sentido. Y se incluyen además estándares de productos, políticas de competencia, reglas de inversión, otros temas, pero el tema de regulaciones es muy importante. La que sigue, por favor. En años recientes, México ha sido muy activo en negociaciones internacionales, y estas son muy importantes, pues porque son compromisos internacionales que entiendo yo que después de la Constitución pues son de las más altas jerarquías en cuanto a lo que hay que cumplir. Entonces, en este sentido, por ejemplo, se ha estado muy activo México en diversas áreas, pero en la Alianza del Pacífico, que como mencionaba Cristian, con Chile, Perú y Colombia, hay dentro del capítulo de obstáculos técnicos al comercio, hay un anexo que tiene que ver con medicamentos, con industria farmacéutica, y bueno, todo lo que ahí se negocie, se negoció, se tiene que implementar, llevar a cabo, y va a implicar regulaciones para este país. Anexo de dispositivos médicos, anexo cosméticos, anexo suplementos alimenticios. El que era el Telecan, que ahora es el AMEC o el TEMEC, bueno, hay
un anexo farmacéutico, anexo de dispositivos de cosméticos y la parte de propiedad intelectual enfocada al tema farmacéutico. En el CPP-TPP asimismo hay anexo de cosméticos, de dispositivos, farmacéutico, y está la parte de propiedad intelectual. Y en la revisión del acuerdo con Europa, asimismo, hay un anexo farmacéutico y la parte de propiedad intelectual que tiene que ver con farmacéutico. Es decir, fue muy activo en todas las negociaciones. La manera que se incorporó todo esto implica compromisos, implica desarrollo de regulación, normatividad local en México para cumplir, normatividad que seguramente será discutida, será publicada para opinión. Entonces, en este sentido, es muy importante para los abogados, yo supongo, vigilar la claridad para poder evitar litigios en dado caso que haya distintas interpretaciones de cómo se está aplicando algo que fue negociado. La que sigue, por favor. En términos generales, ¿qué se buscó? Vamos a hablar un poquito más en particular también. Se busca la armonización internacional que han mencionado Sagnik Day y Cristian. Ese es un tema muy importante. ¿Por qué? Pues en gran parte porque evita duplicar y permite en algún momento poder llegar a reconocimiento o aceptación de una manera ágil procesos llevados a cabo en otros países, si es que la regulación es congruente entre esos países, porque entonces eso garantiza que van a cumplir con regulaciones similares a las tuyas. Entonces, en ese sentido es muy importante la armonización. Las negociaciones más recientes traen compromisos más específicos que las anteriores, pero todas implican, como mencionaba, cambios regulatorios, de normas, de procedimientos, hasta de legislación, y permiten cumplir con tendencias globales de la industria a nivel internacional. La que sigue, por favor. Ahora, viendo, por ejemplo, en el área farmacéutica, tenemos aquí en la primera columna cuáles son los acuerdos: el CPP-TPP, el de Europa, el tratado con Estados Unidos y Canadá, y Alianza Pacífico. Y dentro del farmacéutico hay dos grandes temas en los que, y este es un resumen de algunos temas. Los textos, por ejemplo, del CPTPP, de la revisión con Europa y del tratado con Estados Unidos, son públicos y ustedes los pueden revisar, y está la parte de propiedad intelectual. Por ejemplo, en el CPP-TPP se habla de colaborar en la armonización regulatoria. O sea, es un gran tema. Hay algunas cuestiones más particulares, sin embargo, esto es un poco una invitación a tratar de hacerlo. No parece un lenguaje muy vinculante, pero sin embargo va con esa visión, con esa tendencia. Y en este acuerdo no están suspendidas lo que se había negociado anteriormente respecto a propiedad intelectual. En el tratado con Europa, en la parte farmacéutica, la redacción parece más un compromiso de usar estándares y guías internacionales. Ya es más que buscar colaborar, es etcétera. Es un poco cumplir con ellas. Hay una parte muy importante que se incluyó como algo a trabajar a futuro, es en un acuerdo de reconocimiento mutuo para
buenas prácticas, certificados de buenas prácticas de fabricación. Esto implica un proceso donde se tiene que desarrollar confianza entre la Agencia Reguladora de Medicamentos Europea, los responsables de inspecciones y la COFEPRIS, hacer inspecciones conjuntas, acuerdos de confidencialidad fortalecida de alguna manera para poder intercambiar informes, pero bueno, es una cosa muy importante. Europa únicamente tiene con Estados Unidos y con Israel y con Canadá este tipo de acuerdos, y hay una intencionalidad de trabajar en eso que se logró incluir. En la parte de, voy a la primer columna y luego vemos la otra parte. En Estados Unidos y Canadá también se habla de cooperación en armonización regulatoria, de alguna manera trabajar juntos, participar, pero se incluye también lo que le llamo yo una confidencialidad enriquecida, es decir, trabajar con Estados Unidos en acuerdos más estrictos de confidencialidad que permitan nuevamente intercambio de informes de inspección, lo cual eventualmente podría conducir a un acuerdo de reconocimiento mutuo, y eso pues con todas las ventajas de tiempo y dinero que pueda implicar para la industria farmacéutica. También esto es una cosa muy buena, con Estados Unidos únicamente tiene con Europa. Entonces, tener esto con México y con Canadá es muy bueno. Canadá ya tiene incluido un esquema ágil de certificados de buenas prácticas para países que cumplen con ciertos estándares de inspección con los que cumple México a través de COFEPRIS. Y bueno, la Alianza del Pacífico, nuevamente está el compromiso de armonización. Es exclusivamente para productos de síntesis química, no incluye biotecnológicos, y hay esquemas de cómo facilitar registros, cómo intercambiar actas y eventualmente llegar a reconocimiento de actas de inspección, estabilidades, farmacopea, bioequivalencia, son definiciones más puntuales. Ahora, en la parte de propiedad intelectual, tanto en el de la revisión con Europa como de Estados Unidos, hay un clausulado que habla de compensación por retrasos injustificados por parte de la autoridad, y ahora esto está pactado. Nuevamente pues hay que bajarlo a normatividad que se tiene que trabajar en estos próximos años, a ver de qué manera se va a medir cuándo es injustificado, cuándo es adjudicable a la autoridad y cuándo no, y cómo medirlo, etcétera. No es un aspecto trivial, y es un aspecto muy importante para los responsables jurídicos, porque en la medida que haya claridad se puede hacer exigible esta cuestión. Una parte muy importante en la farmacéutica es la parte de protección de datos clínicos que de alguna manera son los que permiten ayudar a proteger la innovación y que al mismo tiempo retrasan un poco la entrada de medicamentos genéricos, porque ya no se pueden aprovechar los datos clínicos que hizo el innovador, sino que habría que justificar durante esos 6 años esos datos. En el caso del tratado con Estados Unidos y Canadá es 5 años para productos de síntesis química y 10 años para biotecnológicos, y en la Alianza del Pacífico no se consideran el tema de propiedad intelectual hasta ahora. La siguiente, por favor. ¿Ya? Bueno, voy más rápido. Dispositivos médicos, el gran tema es armonización regulatoria. En el tratado con Estados Unidos se incluyó reconocimiento de certificados de inspección que sean de MDSAP, Medical Device Single Audit Program, que cumplan con eso. Es todo un proceso, y en Alianza del Pacífico hay
toda una serie de temas muy puntuales en los que se tiene que cumplir. La que sigue, por favor, cosméticos, nuevamente es... En Europa no se considera, en el CPP-TPP es colaborar en armonización regulatoria, en el de Estados Unidos y Canadá es un tema muy importante para la industria que tiene que ver con la nomenclatura porque afecta el etiquetado con el INCI, y se quedó ahí plasmado seguir trabajando en este sentido. Y bueno, en alianza nuevamente temas más puntuales como fortalecer vigilancia, etcétera. La que sigue, que es la última, bueno, nuevamente armonización, que es en lo que hemos trabajado. Se tiene que llevar la implementación, lo cual implica desarrollo de procedimientos, reglamentos, normas y a veces hasta modificaciones de ley en algunos casos, pero esto permite pues impulsar el sector industrial en la medida que se armonice internacionalmente y atraer más inversión. Gracias. Muchas gracias. Cedo la palabra a Hilda, que nos va a dar la visión de las empresas, perspectivas, retos. Gracias, Hilda. Adelante. Mil gracias, Agnite. Bueno, buenos días a todos. Empezamos con el agradecimiento tanto a Cristian como a la NADE por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí para platicarles justo la perspectiva comercial. Ya habiendo entrado en el tema de la profundidad jurídica, a mí me toca un poco más aterrizar qué es lo que sucede dentro de las empresas cuando este tipo de innovaciones jurídicas salen a la luz y se empiezan a discutir en varios foros. Quienes son abogados de empresa entenderán lo que seguramente van a ver aquí, y quienes son abogados de despacho también entenderán mucho por qué a veces las opiniones jurídicas van de regreso 30 veces hasta que resolvemos un poco el punto de vista que queremos aterrizar en un comité directivo dentro de una empresa que no necesariamente tiene la perspectiva jurídica de todo lo que acabamos de ver. Si empezamos, esta es la ruta crítica de cualquier figura innovadora desde el punto de vista jurídico que cualquier equipo legal dentro de la empresa y además equipos comerciales tenemos que discutir. Empezamos con la parte de la identificación. Explicamos esto. ¿Quién lo identifica? Es un tema súper importante. Como bien lo dijo Cristian, no todas las empresas tienen el área legal y el área regulatoria unidas, y eso, bueno, si no hay una buena comunicación crossfuncional dentro de las empresas, por supuesto que no facilita este tema y la discusión oportuna de este tipo de asuntos. Pero ¿por qué medios lo llegamos a identificar nosotros? Ya sea por un equipo de inteligencia regulatoria, ya sea por nuestros despachos externos que nos mandan este tipo de boletines. Sí sirven y sirven muchísimo siempre recibirlos y saber qué es lo que está pasando en este tipo de situaciones. Si no, dentro de las cámaras y asociaciones en las que nosotros trabajamos, es en donde empezamos a detectar estos movimientos de innovación jurídica. De ahí, ¿qué es lo que sucede? Bueno, se aterriza dentro de las empresas con los comités directivos o con comités de trabajo y se analiza primero la probabilidad de éxito. ¿A qué me refiero con la probabilidad de éxito? A analizar de verdad si esto va a pasar, si no se va a detener en un cuarto de al lado de negociación, como lo platicábamos en su momento, y si de verdad esto va a tener un impacto para la empresa en la que estamos trabajando. Lo digo fácil, pero verdaderamente son sesiones y sesiones que tenemos que tener para discutir estos temas. Entre otros puntos, bueno, pues hay que empezar primero a aterrizarle al equipo que no es de abogados, de qué se trata la figura, cuál es la ratio legis de esta figura o de esta innovación, hacia dónde queremos llegar con esta figura, en cuánto tiempo va a suceder, porque entonces cuando uno les empieza a decir, bueno, mira, pero todavía se tiene que implementar a nivel local, entonces tenemos que empezar a ver modificaciones tanto en leyes como en reglamentos de estatutos, temas de organización interna dentro de las autoridades y demás, se empieza a proyectar la línea del tiempo hacia un futuro interminable, ¿no?
Después platicamos, bueno, el tema de la implementación a nivel institucional y a cuántas industrias impacta. Verdaderamente, cuando este tipo de situaciones se presentan, la mayor cantidad de industrias impactadas al final del día es directamente proporcional a la cantidad de movimiento que se hace tanto con lobbying legislativo como con consultoría y en trabajo en cámaras y asociaciones para lograr que suceda o frenarlo, ¿no? Porque también se puede dar el caso. Además, se evalúa el nivel de relevancia en la agenda pública. Verdaderamente, cuando nosotros analizamos este tipo de situaciones, pero no lo vemos como una prioridad en la agenda pública, también reduce muchísimo el nivel de probabilidad de éxito. ¿Por qué? Porque sabemos entonces que actores relevantes dentro del gobierno no van a estar enfocados en estos temas y se va a hacer muchísimo más lenta la negociación o alcanzar acuerdos. Y si bien se llegan a alcanzar, esos acuerdos muy probablemente no lleguen a formalizarse o a ejecutarse ya en las modificaciones para lograr la aplicabilidad de erga omnes dentro del país. En adición, bueno, pues evaluamos también actores clave. Como ustedes saben, hay movimientos en los que nada más está el gobierno, está el cuarto de al lado, están las asociaciones y la Cámara y listo. Hay otros en donde se meten consumidores, se meten los medios, la industria, impactan asociaciones internacionales y, por ejemplo, en el caso de farmacéuticos estamos en contacto con IFMA en Estados Unidos y empezamos a tener ya un involucramiento mucho más internacional justo para analizar la probabilidad de éxito. Una vez que se analiza todo esto en sesiones y reuniones, a veces también con la región y con casa matriz, y que la probabilidad de éxito puede ser de más del 50% y eso en un tiempo determinado o un periodo de tiempo que verdaderamente sea impactable para el negocio, entonces ya vemos la estrategia y vemos los recursos a designar para poder implementar o frenar este tipo de situaciones. Para esta estrategia volvemos al mismo análisis. Vemos, bueno, primero qué tipo de equipo multidisciplinario se tiene que conformar para poder dar seguimiento a esto. Como bien lo decía Cristian y Mario, tiene que estar el abogado involucrado, pero también el equipo regulatorio, también un equipo de Public Affairs. Al final del día tienes que estar viendo cómo está impactando esto en la situación del país, tienes que estar viéndolo con equipos comerciales, de ver qué es la expectativa que se está viendo dentro de la industria para el alcance de este tipo de proyectos. Además de eso, bueno, pues se analiza si afecta solamente a procesos internos de la compañía, y con eso ahorita vamos a ver más adelante a qué me refiero, pero por ejemplo, un acuerdo específico que pudiera estar nada más relacionado con modificaciones a etiquetado, y modificaciones a etiquetado me refiero a qué tanto de la información para prescribir tienes que poner en la etiqueta o no. Son cambios con los que podemos lidiar, ¿no? Y son cambios con los que verdaderamente pues no vamos a tener un impacto comercial tan relevante. Hay otros que definitivamente afectan, por ejemplo, el tema de otorgamientos de registros sanitarios, los procesos fast track que se empezaron a implementar hace poco en acuerdos con otros países y demás. Eso verdaderamente, pues obvio, impacta la agenda y la estrategia del negocio de una manera mucho más considerable. Se define también si trabajamos con las cámaras, con asociaciones, es en algunos casos, y esto es por la misma naturaleza del negocio, toda la industria estamos alineados y entonces hacer un push como industria es mucho más eficiente. Cuando no toda la industria está alineada porque las consideraciones o porque las estrategias que se vayan a seguir son afines más a algunos intereses que otros, definitivamente pues hay una separación ahí, y entonces tiene que empezar a buscar estrategias también de homologación o al menos de conciliación dentro de la industria para poder trabajar en conjunto. Y como bien lo dije, no nada más es eso, también como empresa tenemos que analizar si esto a nivel tratado internacional al final del día impacta a otros países, y tenemos que revisar si el impacto a nuestra afiliada es un impacto tan relevante que tuviéramos que tomarlo como punta de lanza para trabajar desde ahí, o tenemos que dejarlo pasar porque a lo mejor esté beneficiando negocios de otros países que probablemente pudieran tener un impacto mayor a nivel global, ¿no? Entonces, esto también es parte de lo que se tiene que revisar. No necesariamente a nosotros en México, si esto nos beneficia o nos perjudica, debamos de tener una posición. Probablemente si en países como Brasil, que al final del día tienen un consumo mayor y una aportación de retorno a la compañía mayor, si ellos llegan a tener un beneficio mayor o no, bueno, pues entonces nos tocará a nosotros asumir una posición neutral respecto a este tipo de negociaciones.
Al final, y un tema muy importante es, bueno, el análisis de la capacidad de adaptación que tiene la empresa a este tipo de figuras de innovación. Para eso también los despachos nos ayudan muchísimo en hacer un análisis y decirnos, bueno, en tanto tiempo vas a tener que estar modificando esto, en tanto tiempo vas a tener que estar implementando esto y en tanto tiempo vas a tener que estar entonces ya con una ejecución completamente distinta, alineada a lo que tiene el tratado versus lo que tienes ahorita. Eso a nosotros nos ayuda muchísimo para ver si ese tipo de procesos, tiempos e implementaciones se alinean con las políticas internas de la compañía y con las necesidades de lo que nosotros tenemos para poder salir en tiempos avantes cuando este tipo de figuras sucedan o lleguen a vivir. En la parte de implementación, sin duda, es ya nada más la ejecución de este tema de estrategias. La implementación y el seguimiento, si bien parecen un tanto más fáciles porque al menos ya tenemos una ruta crítica de vuelo, el seguimiento es súper puntual. ¿Por qué? Por lo que estábamos platicando hace rato, cualquiera de todos los agentes que yo les acabo de platicar, si intervienen positiva o negativamente en el curso de la negociación del tratado, las cosas se modifican, ¿no? Entonces, si se estaba modificando un tema de etiquetado, de repente ya con todas las negociaciones, el impacto, medios, el lobbying que se hizo a nivel legislativo, el trabajo que se hizo con cámaras y asociaciones, con la participación en estos cuartos de al lado y demás, terminamos hablando que el etiquetado ya no es eso, sino es hablar nada más de la información para prescribir o del papelito que va dentro de la caja del medicamento. Entonces, ese tipo de cosas que nos provocan el seguimiento, por supuesto que al final son cambios que tenemos que volver a evaluar si la probabilidad de éxito de esa nueva ruta que se está siguiendo en esa negociación vuelve a ser oportuna, eficiente, va a llegar a tener una probabilidad alta y volvemos a empezar. Entonces, bueno, ya me cansé yo de platicárselos y así es el análisis también dentro de la empresa, en el seguimiento de lo que vamos evaluando, y sin duda, bueno, al final al abogado también le toca un poco darle prioridad a este tipo de temas en un comité directivo, cuando además las otras prioridades pues están en el negocio día a día y en lograr también el objetivo de ventas del año, ¿no? La siguiente, por favor. Ya no me detengo más en este análisis de la figura, que ya se estuvo revisando tanto por Mario como por Cristian, pero bueno, pues desde el punto de vista de empresa, sin duda es un avance en armonización regulatoria. Tratándose de normas heteroaplicativas, como ya lo hemos repetido, hay mucho por hacer a nivel local para poder lograr que haya efectividad en esta parte de la innovación. Sin duda, la armonización debe ser para eliminar barreras reales y barreras como tales y no nada más trámites administrativos, y creo que ahí tenemos que ser muy, muy claros en distinguir cuándo se puede considerar una barrera al comercio y cuánto es nada más un trámite administrativo, y obviamente eso dependerá mucho del tiempo de implementación y de respuesta de las autoridades a este tipo de situaciones. Como bien lo dije, la percepción, la aplicabilidad del principio de igualdad para nosotros es súper importante en estas negociaciones, y con el principio de igualdad me refiero a tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, ¿no? Para nosotros la armonización en materia regulatoria no significa necesariamente simplicidad. La simplicidad en algunas ocasiones, cuando no estamos en una homologación de estándares de calidad, al menos en materia farmacéutica, esta armonización regulatoria, si se interpretara como simplicidad, muchas veces daría lugar a acceso a medicamentos que no necesariamente tienen los estándares de calidad que se requieren para tratar a un paciente. Y aquí sí quiero reconocer el trabajo que COFEPRIS ha hecho en los últimos años para lograr verdaderamente que el estándar de calidad que se busca de los medicamentos en México tenga relevancia internacional y sea una punta de lanza, al menos en países dentro de Latinoamérica. Entonces, creo que si nosotros vamos a seguir apoyando este tipo de armonización regulatoria, tenemos que estar seguros que seguimos manteniendo el estándar en materia de calidad, que seguimos manteniendo el estándar en materia de competitividad en empresas internacionales, y que esto es simplemente para armonizar y eficientar un proceso de acceso y no para simplificar procesos que pueda ser no siempre óptimo dentro del acceso a los medicamentos. La que sigue, por favor. Como lo dijimos, en la perspectiva comercial, bueno, pues en los puntos a homologar es donde estriba el nivel de relevancia. No es lo mismo homologar un tema de imagen del etiquetado que homologar un tema de información para prescribir, o de acceso del medicamento a pacientes, o de pruebas de bioequivalencia, biocomparabilidad o comparabilidad de biotecnológicos, ¿no?
La homologación con un enfoque de simplificación es lo que les mencionaba, no necesariamente es sinónimo de desarrollo y eso tiene que ser algo que tengamos siempre en mente en estas negociaciones. Y bueno, la percepción es distinta dependiendo obviamente de la industria, del tipo de negocio, además del tipo en específico de trabajo dentro del país. Aquellas empresas que tienen una planta, que tienen una patente, que no han tenido o recientemente apenas recibieron cuáles son los requisitos para hacer pruebas de biocomparabilidad y demás, pues obviamente tienen ciertas barreras todavía que no necesariamente se van a superar con este análisis de barreras al comercio y que se tendrán que seguir trabajando en la agenda normal, tanto legislativa como regulatoria, ¿no? La que sigue. En conclusión, bueno, pues es un avance en materia regulatoria, sin duda. Es un avance que tenemos que trabajar como abogados y como industria. Creo que hay una responsabilidad enorme de todos para, como bien lo dijo Mario en algún momento y ahora que estaba presentando la parte de propiedad intelectual, hay varios capítulos que están suspendidos. Entonces, verdaderamente con todo el trabajo que le conlleva a la industria, a las asociaciones, a las cámaras, a los despachos, lograr tener acuerdos, lograr hacer un análisis de estas figuras y lograr un proceso o una estrategia de seguimiento, si después no tenemos un buen músculo para lograr que estas cosas sucedan, es trabajo que es inútil y que verdaderamente no se enfoca en lograr los acuerdos al final y que esto suceda en la vida real y no se quede nada más en el deber ser del tratado. Otro tema importante, bueno, pues creo que para los que tratamos con COFEPRIS no es un secreto que las cosas están un poco realentadas en estos primeros meses del año y bueno, hace un poco difícil pensar que en estos tiempos esto sea una prioridad dentro de la agenda de COFEPRIS. Sin duda, como lo mencioné, creo que el avance que ha tenido esta entidad regulatoria ha sido enorme en los últimos años y también es nuestro trabajo, bueno, una vez que las cosas empiecen a operar con la temporalidad correspondiente, seguir trabajando con ellos para que sigan siendo un referente a nivel internacional. La que sigue, por favor. Otro tema importante es, como bien lo platicó Cristian, ahora este tema de mover la discusión sanitaria y de salud a una barrera para el comercio y no como parte de los capítulos del tratado per se, puede ser beneficioso en el sentido de ser mucho más eficiente porque las personas negociando este tipo de capítulos tienen un nivel de especialización más alto. Sin embargo, dejan de estar en un documento principal y pasan a un documento secundario. Aquí lo importante sería siempre tener foco en esos comités técnicos que negocian estos documentos, que sean personas que tengan tanto el input legal como regulatorio, como de la situación real y económica del país y de los beneficios que este tipo de acuerdos podrían traer a la industria. Finalmente, para nosotros también es muy importante evaluar cuál es la posición de estos países desarrollados frente a este tipo de tratados o expectativas de armonización regulatoria, dado que en algunos casos, si esas reglas de esos países desarrollados no son las que se toman como referente para la consecución del documento, muy probablemente estos países hagan lo que muchas veces sucede, que es entonces hacer reservas y no participar en este tipo de capítulos para poder mantener ellos el nivel regulatorio y de eficiencia y calidad de sus medicamentos antes que poder darle acceso a moléculas que no necesariamente tuvieran la misma incidencia en calidad, ¿no? Eso es todo, espero les haya servido. Bueno, muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Creo que ahí platicábamos de la importancia del tema, la importancia de nosotros como abogados especializarnos, estudiar y aquí me permito comprometer a nuestros brillantes expositores a una plática exclusiva de este tema. Ojalá nos puedan enriquecer. Se abre el micrófono a preguntas al público. ¿Alguien, alguna pregunta? Aquí tenemos ya varias formuladas previamente, pero me gustaría ver si alguien tiene alguna pregunta. Es que no alcanzo a ver. Pueden llevar el micrófono allá atrás, se paró. Ahí está, una pregunta. Gracias.
buenos días. Mi nombre es César Rincón. Me pareció sumamente interesante esta armonización regulatoria y tengo 3 dudas en específico. ¿Qué se ha hecho? Bueno, me queda claro que ya se firmaron los tratados internacionales y diversos acuerdos comerciales para donde México asume esta obligación, supongo, de facilitar la armonización regulatoria. Pero ¿qué se ha hecho a nivel interno administrativo aquí en México para lograr efectivamente ese deber ser, como dijo Hilda? ¿Qué se está haciendo aquí en México? 2, ¿qué plazo hay? ¿Se fijan normalmente plazos para lograr esta armonización regulatoria? Y 3, ¿qué se ha hecho por parte de la sociedad civil para lograr que esta armonización que fue pactada por nuestro país? Gracias. Sí, mira, ¿qué se ha hecho para lograr esto? Yo, como responsable de COFEPRIS, hay muchas instancias internacionales de armonización a las cuales se trabajó. Hay una, por ejemplo, que se llama PICS, Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme, y lograr COFEPRIS parte de PICS, pero esto fue un proceso de 5 años que implicó cambios de normas, de procedimientos internos, varias auditorías, etcétera, y eso entonces, por ejemplo, en ese tema en particular, COFEPRIS está en el más alto estándar internacional. Otro esfuerzo que también se hizo en COFEPRIS en estos temas fue la certificación con la Organización Panamericana de la Salud, con la cual COFEPRIS fue reconocida como una agencia de lo que le llaman nivel 4, que es dentro de las Américas. Estaba Brasil, Canadá, Estados Unidos, Argentina, Colombia y Cuba. Son las que, y Chile recientemente. Entonces, eso implica pasar por una auditoría y lograr. Hay otras instancias, por ejemplo, hay uno que se llama ICH, que es International Council for Harmonization. En este originalmente estaban únicamente la EMA, que es la Agencia Europea de Medicamentos, la FDA de Estados Unidos y la PMDA, que es de Japón. Hace unos 3-4 años se abrieron a que entraran otras agencias. Es todo un proceso. COFEPRIS hasta este momento está como observador. Si se quisiera que formara parte como miembro de esta organización, solamente falta modificar una norma de buenas prácticas clínicas y presentarlo ante los comités, y entonces por ejemplo, esta organización desarrolla guías de todos los temas que tienen que ver con la parte farmacéutica. En la parte de dispositivos hay otra organización que se llama IMDRF, International Medical Device Regulatory Forum, en el cual COFEPRIS todavía no es parte. Es un proceso en el cual se pudiera lograr ser parte de. Las guías son públicas, se pueden implementar. El espíritu de las negociaciones es de alguna manera cumplir con las guías emitidas por estas organizaciones internacionales, PICS, ICH y MDRF principalmente. ¿Qué plazo hay en las negociaciones? Pues hay en algunos temas no hay plazo, en otras sí hay un periodo de transición más claramente definido, como el tratado con México y Estados Unidos, y tiene más que ver con lo de propiedad intelectual.
La sociedad civil, que yo recuerde, ha participado poco en eso. Probablemente es un área en la que sería valioso que fueran más activos, exigiéndole a la autoridad pues que avanzara en este sentido. Cristian, sí. Bueno, sí, respecto a la sociedad civil, nada más, efectivamente, es desafortunado, pero la sociedad civil, en el caso, por ejemplo, de la industria farmacéutica, es principalmente con asociaciones de pacientes, no están enterados de este tipo de iniciativas. La verdad es que al final, como lo estamos diciendo, dado que no necesariamente llegan del deber ser a aterrizarse a la ejecución, no es parte de la agenda de este tipo de asociaciones. La sociedad civil pocas veces está enterada de estos proyectos de innovación, y creo que ahí tenemos una responsabilidad muy grande, porque también en la medida en que la sociedad empiece a entender el objeto de estas figuras, y el beneficio que les puede traer, podrían involucrarse, pero honestamente no sé quién es el que tendría que liderar la agenda para empezar a permear esto a la sociedad civil. Yo quería abundar también un poco en el tema de, bueno, yo entendí que son tres, ¿no? Que se ha hecho internamente o constantemente, plazos de implementación y sociedad civil. Sociedad civil ya lo abordó Hilda. Yo diría sobre la parte de interno, lo que hay que entender es que también, o sea, es interesante observar que desde que los tratados internacionales crearon unas estructuras institucionales que se llaman grupos de trabajo, reuniones anuales o bianuales, abren un espacio para que se sigan discutiendo las ideas. Entonces, por ejemplo, Mario puso ya en el slide que venía de la Alianza del Pacífico, que es una de las que tiene la lista más amplia y el CPPTP, de anexos relativos a productos específicos. Esas listas, en el CPPTP se fue como ya se había avanzado mucho en otros foros, en la Alianza se logró sacar de una vez una lista de varios productos. En el caso de la Alianza, ahí se nota mucho a lo que me estoy refiriendo, que es se van trabajando temas y se van concluyendo y adicionando anexos. Entonces hay mucho que hacer. Entonces todo lo que llamaba Hilda en su presentación a hacer por parte de las empresas es algo que constantemente va a abrir. O sea, es necesario para después dar el input a esas estructuras que también hay para, como tipo Canifarma, COMSE, el Consejo Coordinador Empresarial, que son los que van dando el input a los negociadores, sus estructuras ahí, que la verdad podría haber más transparencia y apertura y formas de hacerlo mejor, pero que ya lo están haciendo, implementando, pidiendo el input a las empresas para ellos a su vez comunicarlo. Así es como se va haciendo el día a día. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Es constantemente se está discutiendo. ¿Qué se ha hecho internamente? Se hizo antes de la negociación, durante y sigue todavía después. Esa es la importancia del concepto ese que Hilda lo mencionaba ahí, es una reiteración de un proceso, ¿no? No es que acabas, es constantemente lo reevalúas. Y en el punto de, por ejemplo, de la Alianza del Pacífico, podría hablarse de que México ya implementó un acuerdo con Colombia, ¿no? Quizá ya se pueda decir, firma un acuerdo entre ellos dos, ya no todos los cuatro, para agilizar las inspecciones en relación al GMP de medicamentos. Y si uno se mueve a una pregunta también, porque luego me preguntan los clientes cuando les mandamos, ¿no?, esas comunicaciones, mira lo que está sucediendo, y nos preguntan, ¿y eso cómo me beneficia, me impacta? Y le decimos, bueno, y les voy a platicar una consulta. Una consulta recientemente nos dice un cliente de cosméticos, ¿qué hacemos con mis cosméticos? Yo quiero saber dónde están los límites de metales pesados en mi producto. Y no me queda claro del estudio que hizo mi regulatorio interno, parecería que no está tan clara el límite. Entonces, ¿qué hago? Estuvimos pensando primero en el análisis local y dijimos, a ver, espérame, si nosotros estamos también reportando estos desarrollos, vamos a ver allá qué hay. Y lo que hay allá, lo que encontramos de esos varios que puso Mario en la presentación, era que la Alianza del Pacífico hace referencia en el anexo de cosméticos a que las listas de sustancias prohibidas para cosméticos de otros países, incluyendo Estados Unidos y Europa, podrán usarse como referencia cuando no exista algo en México. Luego entonces vamos a ver esas listas. En Estados Unidos FDA sí lo tenía muy claro, la presencia de metales pesados, y la empresa pudo entonces tomar su decisión comercial de qué hacer al respecto.
Hay otros respecto a la parte de implementación, los plazos, como decía Mario, sí, el USMCA sí trae de 2 años para propiedad intelectual, y hay otros que más bien, como esto fue la primera vez que se está incorporando a un tratado comercial internacional, más bien tienden a ser más flexibles en ese punto de cuándo quiero que esté listo. Entonces, por ejemplo, aunque el cambio sea muy fuerte, si nos ponemos a pensar en Alianza del Pacífico y el anexo de cosméticos, en Latinoamérica está un mapa en el cual México está en una posición privilegiada porque México no exige para un cosmético un registro sanitario, una evaluación previa que deriva en una autorización, sino más bien dice, tú dame una notificación con la información que yo necesito y si después surge algún problema podemos ir a revisarlo. Entonces es un sistema pre-market approval o post-market approval. O review. Y en ese sentido la Alianza del Pacífico lo que dice es, entre nosotros 4 vamos a acordar, y de ahí Chile muy claramente tenía un sistema de autorizaciones, vamos a acordar que no vamos a pedir autorizaciones, sino vamos a transitar hacia un modelo de notificación, que es muchísimo más atractivo para una empresa porque significa el impacto al mercado es yo voy directamente, entro al mercado más directamente y no tengo que pasar por un periodo que son meses en Latinoamérica para poder ser aprobado el producto. Yo solo quisiera agregar que en otros países las organizaciones de pacientes son muy activos. Yo sé que en FDA tienen reuniones con frecuencia, son los más interesados en que haya medicamentos seguros, en que ágilmente entren y bueno, eso es seguramente en coordinación con la autoridad reguladora, pero los mismos grupos de pacientes podrían impulsar su participación en este sentido. Gracias. Muchas gracias. Tenemos tiempo solamente para una pregunta más. Vi que había varias manos levantadas. Si me ayudan poniéndose de pie porque no alcanzó a ver. ¿Había otra pregunta por acá? Ok. Micrófono. Gracias. Gracias. Buenos días, mi nombre es Marina Hurtado, felicidades por el panel, estuvo muy interesante cada una de las ponencias. Yo tengo una duda en particular sobre el tema de datos clínicos y de compensación por retrasos para la emisión de registros sanitarios. En una de las láminas que ponía Mario, hace la comparación justamente entre el Telequem y el TEMEC. En el caso del TEMEC me queda claro que se hace se especifica exactamente de 5 años para productos de síntesis químicas, 10 años biotecnológicos, y en el de Telequem se hace mención a 6 años en general. Solamente quisiera un poquito de aclaración respecto de si aplica para todos o en qué sentido está esa parte. Y por otro lado, respecto de la compensación por retrasos en la obtención de registros sanitarios, quisiera saber su opinión de si saben, si hay alguna idea de cómo va a implementar COFEPRIS estos procedimientos una vez que, bueno, en el caso del TEMEC entre en vigor. Gracias. Sí. En el caso de los 6 años con Europa son para ambos. Ahora bien, en el caso de propiedad intelectual, el compromiso es de que si tú le otorgas algo a un país, tienes el compromiso también de ofrecérselo a otros. Es decir, si yo con Estados Unidos y Canadá voy a dar 10, eventualmente voy a tener que dar eso con Europa. Y 6 para químicos, ¿no? Y 6 para químicos. Así sería. Europa insistió mucho que no quería que fuera distinto para un tipo de productos que otro. Originalmente, como así estaba además en el TPP, eso era hacia lo que se buscaba, quedó en esos 6. Ahora lo que habría que ver es que si se le va a dar lo de Estados Unidos para biotecnológicos, pero sería un trato diferente y habría que ver cómo la normatividad europea puede manejar eso de trato diferente para un tipo de medicamentos y otros. En cuanto a los retrasos,
no justificados, no está claro exactamente cómo se va a aplicar. Ahí seguramente habrá proyectos que se desarrollan, consultas que se tendrán que hacer para estar seguros que si es la empresa la que se tardó en entregar papeles para en caso de una prevención, pues eso no es adjudicado a la autoridad regulatoria, no tendría por qué compensarse eso, pero ese es un reto regulatorio, cómo exactamente se va a medir. En el TPP también estaba, que era una compensación sui generis, no está claro exactamente, pero debiera ser lo más preciso posible, pues para evitar problemas en el futuro de interpretaciones. Gracias. Adelante, Cristian. Sí, yo nada más quería agregar una reflexión también en relación a algo que dijo Hilda, que era que la simplificación, a veces podría, y la homologación, tendríamos que tener cuidado de que no se vaya hacia abajo, que se vaya hacia arriba. Esa es una preocupación que de hecho ha estado siempre, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando se ha discutido si, digamos, ratificar el tratado internacional, o sea, en su caso el NAFTA, o la misma discusión, y que de hecho en su momento le falta algo para asegurarnos que en la parte ambiental no sea, como el concepto es, un race to the bottom, así es como se define, o sea, una carrera hacia la reducción de estándares técnicos para la protección al medio ambiente, sino que se genere un movimiento hacia arriba, un race to the top. Entonces eso es muy crítico. En Estados Unidos fue antes un tema con la parte ambiental, derivó, o sea, y el Senado dijo todavía no, se agregó un acuerdo paralelo en medio ambiente y entonces se pudo firmar. Ahora el USMCA, y Marina lo mencionaba, es si entra en vigor, y esa frase es importante porque no sabemos si Estados Unidos finalmente lo va a confirmar, se va a hacer parte de, y una de las razones es esa preocupación ahora del punto de vista de laboral, si va a diluirse esa protección y cómo lograr que se mantenga ese movimiento hacia arriba. En la parte sanitaria, por lo pronto, lo que se puede decir es que normalmente se están tomando como referentes Europa y Estados Unidos, y así lo reflejan algunos de los anexos. Como cuando decías en el comentario anterior que las listas se toman de referencia en cosméticos, por ejemplo, hacia esas dos jurisdicciones de alta protección, y así es más o menos como se va hilando, ¿no? O sea, sí metiendo contenido técnico que se nota que va hacia arriba, pero también haciendo referencia hacia esas otras jurisdicciones. El tema histórico, jurídico, ha sido que tampoco puedes voltear y decir yo voy a aplicar México, Colombia, Chile, todo lo que diga Estados Unidos o todo lo que diga la Unión Europea, aunque sea una jurisdicción de alta protección, porque entonces inmediatamente viene a colación el tema ese de soberanía y es de no, yo soy soberano para decir lo que yo quiera, ¿no? Es un reto, pero hay formas de abordarlo. Bueno, nada más muy breve, en este sentido, en la negociación de alianza, por ejemplo, este fue un tema, la farmacopea. México tiene una farmacopea de muchos años, mucho prestigio. Perú no tiene, Chile tampoco, Colombia reconoce otras, pero no quería reconocer la de México, y había algunos procesos de la farmacopea perfectamente bien probados y científicamente que no eran científicamente del mismo nivel que los de la de Estados Unidos, pero cumplían con todo. Entonces eso fue todo un tema de discusión, porque México decía, es que mis procesos en mi farmacopea son suficientes, tú, Colombia, ni siquiera tienes los recursos para poder hacer las pruebas que se vienen definidos, no es necesario, no justifica que no, y bueno, fue todo un tema. En este caso, going to the top, pues México peleaba un poco que había casos en los que no era justificaba, pero bueno, habría que ver caso por caso, creo yo. Gracias. Muchas gracias.
Quiero pedir, por favor, al licenciado Jorge Dengo Rozábal, Senior Counsel México de Philip Morris International, si nos hace favor de entregar los reconocimientos a nuestros expositores, dándoles un fuerte aplauso, por favor.